Bueno, buen día para todos, estudiantes, docentes y demás interesados en estos temas de comunicaciones. El día de hoy, yo, Mateo Medina, junto a Juan Álvaro Medina Lersundi, vamos a hablar sobre el ciberactivismo y lo vamos a abordar desde varias lecturas y varios autores que hemos consultado. Me parece que una de las cartas más importantes y que creo donde parte todo este, digamos, discurso y, digamos, ideales, viene desarrollado en la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información, en especial en ese documento del Compromiso de Túnez, donde se reafirman principalmente cuatro puntos que dan, digamos, la escala a los gobiernos sobre cómo deben trabajar estos espacios nuevos mediados por las herramientas TIC y que tienen un compromiso para que las personas tengan la capacidad de ingresar o acceder a dichas herramientas y que obviamente la sociedad las puede usar, que entre otras tiene como beneficios o aprovechamientos la reducción de la brecha social, reducción de la pobreza y demás aspectos que vamos a tratar. Entonces, para empezar, queremos hablar sobre el punto 2, donde señalan que reafirman la voluntad y el compromiso que tienen los gobiernos en esta sociedad mundial de la información, a fin de que todos los pueblos puedan crear, consultar, utilizar y compartir la información y el conocimiento para alcanzar su pleno potencial y así lograr las metas y los objetivos de los desarrollos acordados en esa cumbre. Además, el punto 4 reconoce que la libertad de expresión y la libre circulación de la información, las ideas y los conocimientos son los esenciales para dicha sociedad, que es muy importante este término de libertad de expresión y libre circulación. Reconocen que el acceso a la información y el intercambio, la creación y el conocimiento creado contribuyen de manera significativa al fortalecimiento del desarrollo económico, social y cultural, que señala lo que hablábamos hace unos instantes, para reducir las brechas, limitar esa pobreza que cada día crece más y más y que obviamente hayan más oportunidades para los diferentes países. El último punto, el punto 17, en el que insta a los gobiernos que utilicen ese potencial de las TIC para crear sistemas públicos de información, lo regulen y consideren un desarrollo mayor a esos puntos de acceso. Juan Álvaro. Como lo venía mencionando Mateo, todos estos puntos y apartados se vienen dando en diferentes instancias a nivel internacional. En Colombia, el Estado colombiano ha pasado han surgido diferentes gobiernos en las últimas 2 décadas. En el año 2008 se genera la primera política TIC que sienta las bases para los procesos de fomento y crecimiento a nivel tecnológico en Colombia. Después de esta realización de este esbozo de política TIC en el año 2009, se lanza la Encuesta Nacional de Alfabetización Digital. Esta encuesta nos menciona que el 39% de la población en Colombia se reconoce como analfabeta digital. Quiere decir que para esa época la cultura a nivel cibernético, a nivel digital, era escasa, no había avanzado en casi nada. ¿Qué hace el Estado? El Estado empieza a diseñar políticas públicas por medio del Plan Vive Digital en su primera fase a partir del año 2010, dotando de herramientas y mobiliarios tecnológicos a la comunidad, al Estado y al pueblo, y dando estas herramientas a las sociedades, ¿cierto? Sí, no, y te quería agregar una cosa de que desde ese plan del 2008, de esa primera política, hace referencia a tres aspectos fundamentales que van encaminados, obviamente, a esos proyectos futuros que tú mencionas, que en ese momento lo planeaban realizar a corto plazo, pero era masificar las TIC en la sociedad, mejorar el acceso a la infraestructura y ayudar a la masificación de las TIC en las pequeñas y medianas empresas para consolidar los procesos del gobierno en línea. Después del primer mandato de Juan Manuel Santos Calderón, se determina el Plan Vive Digital. Este Plan Vive Digital, pues con la nueva reelección, con la reelección de Juan Manuel, pues se pone en marcha pues la creación de la política decenal de entornos digitales, que pues nuevamente adquiere el nombre con el que se venía manejando, y se pasa a la fase 2 del Plan Vive Digital. En este plan, lo que se quiere es potencializar los más de 894 puntos digitales tecnológicos o centros tecnológicos que se crearon para que la población hiciese y se adueñase de estos espacios. Es decir,
En una primera fase se dotó el mobiliario y en una segunda se quiso que la comunidad se adueñara y se apropiara de estos entornos para la creación de diferentes tipos de contenido. Bueno, creo que a partir de este punto es válido resaltar una autora, Susana Finkelievich, que señala precisamente que aunque los gobiernos tienen que brindar esos espacios, fomentarlos, darle a las personas las herramientas pues para que se apropien de estas herramientas que finalmente ya creo que no cabe la palabra o la frase son el futuro, creo que ya son más el presente. Mm, Tienen que obviamente darle a las personas esa posibilidad de acceso, pero pues ellos no son los indicados para exigirle a las personas que lo hagan. Ella propone que el gobierno digital precisamente no es una meta, tal vez ni siquiera sea el objetivo principal, solamente es uno de los medios necesarios para llegar al buen gobierno, que esto también es enunciado en la Declaración del Milenio y que va a otro término importante, que es la transparencia que se está logrando con estas herramientas. Ella distribuye este gobierno, ya creo que lo hemos visto en estas fases que ha propuesto Juan Álvaro, que se han hecho en Colombia, que el gobierno electrónico abarca las dos líneas, que es la e-administración y la e-política, que estas están dadas desde un punto de vista que no limiten la optimización de los servicios públicos, por ejemplo, o que la participación ciudadana mediante la transformación interna y externa de las relaciones se dé mediadas mediante el uso de las herramientas TIC. Y obviamente esto nos va a dar más diversidad, más pertenencia y una dimensión política nueva. En este sentido, pues como ya se viene mencionando, pues nosotros nos preguntamos, ¿cuál es el rol que nosotros debemos de tener en estos momentos de ciberactivismo, cierto? ¿O qué es el ciberactivismo en sí? Esta palabra conjuga dos grandes teorías o dos grandes conceptos, que es la parte cibernética y la parte del activismo social o los movimientos sociales, que se yuxtaponen a todo aquello del entorno digital, es llevar todos esos movimientos a la parte digital y hacer que se transforme, hacer que se movilice a la gente en un entornos alternativos y que se empodere a la comunidad para hacer presión como si se estuviese realizando de manera física y presencial. En ese sentido, Colombia, con esta inyección de procesos tecnológicos que se dieron desde el 2009, desde el 2010 hasta el 2018, pues ha construido diferentes tipos de movimientos y actividades, procesos de denuncias, procesos de acciones muy interesantes y muy buenos que que Mateo pues va a comentar ahorita. Antes de eso, hay un término que también creo que es importante y que con el paso de los años se ha transformado. Uno de los grandes exponentes sería Byung-Chul Han, pero en este caso lo abordaremos desde una perspectiva propuesta por Manuel Castells. Esta la abordan tres comunicadores brasileños, Verbena Cordula, Vilmaria Bispo y Taimán Barbosa, que explican o definen la cibercultura como el resultado de una aspiración para la construcción de un vínculo social que no se funda en bases territoriales, sino en intereses, que creo que va un poco mediado a lo que comentaba Juan Álvaro del ciberactivismo, que ya no es solamente un espacio, porque los espacios creo que las herramientas TIC lo están limitando. Hay otros autores que son importantes comentarlos y que hacen una buena alusión a esos procesos de toma de las aulas y las tecnologías en procesos de activismo, como lo son Paulo Freire, Mario Kaplum, María Cristina Mata y Jorge Huergo y Roberto Aparici, que nos hablan que las revoluciones y los procesos alternativos se pueden dar desde los espacios de la educación, contemplando alternativas, nuevamente esta palabra, en espacios de masificación. En este sentido, utilizar las TIC para revolucionar y cambiar en estos entornos, cosa que se ha venido dando. Ya creo que empezamos a concluir esta pequeña charla y agregando de pronto otros autores como lo son Thompson y Foucault, que la sociedad y los individuos ya están tan inmersos en estos campos de interacción que esto está ejerciendo un poder con la finalidad de lograr los objetivos. Se ejercen poderes políticos, sociales, culturales y que esto abarca unos medios técnicos y la información con contenidos simbólicos que están almacenados ya en ellos para ser unas fuentes para el ejercicio de ese ejercimiento del poder. Uno de los casos, que es como en la lectura que les proponía anteriormente de los tres comunicadores brasileños, es una población en Brasil que le pidió al gobierno fiscalizar ciertas acciones municipales casi para establecer un nuevo municipio y se logró gracias a un grupo de Facebook.
que creo que esto nos da pie para señalar, me parece a mí, unos puntos importantes de cuál ha sido el ciberactivismo, incluso a nivel mundial, pero también hablemoslo a nivel local. Juan Álvaro creo que tiene un par de ejemplos. En la ciudad de San José de Cúcuta se han venido dando procesos con colectivos como Acción Poética, que son colectivos que pasaron del entorno digital, de poner frases poéticas y frases de entorno un poco románticas, a embellecer y a generar estadías en la ciudad para generación de murales y embellecimiento de la ciudad. También se han visto procesos en la misma ciudad de San José de Cúcuta de transformaciones de movimientos que ya ejercían su actuar o sus procesos de encuentro de manera presencial y que por época de pandemia han ido mutando y se han agarrado de los entornos digitales para fomentarse y crecer, como es el caso de Juventudes Literarias, que es un colectivo que trata temáticas de literatura, escritura y verso, y que en su actuar político y su liderazgo por la joven lideresa Angie Michel hace acciones en pro del desarrollo de las comunidades menos vulnerables y actualmente tienen presencia en Bogotá, en Ibagué, en Perú y España. Pero ya partiendo y retomando esta tesis doctoral de Olga Beatriz Rueda, creo que hay cuatro movimientos importantísimos que se han dado en Colombia y que coincidencialmente se han dado en este siglo. Eh, Creo que uno de los más llamativos, y a pesar de que seamos muy jóvenes o ya más adultos lo recordamos, era el movimiento Un Millón de Voces contra las FARC, que desencadenó una marcha masiva que logró la liberación de unos secuestrados que no es en parte, pero sí empieza a dar un pie que en la sociedad colombiana se empiece a hablar de nuevo diálogos de paz. Eh, el segundo es el paro agrario nacional del 2013, cuya cumbre es la frase del entonces presidente Juan Manuel Santos. El tal paro nacional agrario no existe. Hay dos casos un poco escabrosos, uno de ellos es el caso de Rosalvira Celi, Pero que y termina en la creación de una ley de protección de víctimas, que es la exacto, ley Rosalvira Celis. exacto. Que ya quiero agregar una cosa muy pequeña con el próximo caso, que es el caso de Natalia Ponce de León. Estos últimos dos casos, como dices, generan movimientos y colectivos que han trascendido incluso la agenda política, cambian la agenda setting del país. Un caso que puede parecer un caso más de los que pasan desafortunadamente en este país diariamente, digamos que logran convocar, y como lo decían los organizadores de Un Millón de Voces contra las FARC, cuando hay un factor emotivo es cuando el ciberactivismo más se nota y que, digamos, toca un tema muy sensible y es la forma como se desarrollaron estos casos. El caso de Rosalvira sería un homicidio y en el caso de Natalia Ponce León, básicamente un acto de celos. Y obviamente esto genera unas nuevas estructuras y políticas públicas. Y sin irnos un poco más lejos en el recuento histórico, podemos irnos al año 2019, el asesinato de los líderes sociales, el asesinato de los jóvenes por parte de la policía, que desencadenó el 21N, que fue un movimiento o una lucha que se dio por redes sociales y que traspasó y puso en un largo periodo de tiempo, entre el 2019 y 2020, todo aquello de estarse reuniendo todos los 21 de cada mes a hacer protestas de manera física, ya sea por cacerolazo o por los diferentes medios que se dieron a lo largo del año pasado. Y para terminar, hay otro movimiento importantísimo que fue la denominada Ola Verde, que fue básicamente la contrarrespuesta a la campaña de Juan Manuel Santos, presidente, en este caso contra Antanas Mocus, que desencadenó en la elección popular con mayor cantidad de votos en la historia del país, pero que obviamente estos colectivos, mediante las redes sociales y obviamente diversas actividades, principalmente en esos entornos digitales, desencadenan en estos movimientos que, como decimos, transforman la política, la cultura y la sociedad en un territorio. Juan Álvaro, no sé si quieras algo para concluir. No, ya pues decir que todos los movimientos o los procesos que se vayan gestando por parte del ciberactivismo en sí, se gestan y nacen de las mismas comunidades. Bien lo dice la autora que el Estado no puede imponerlo, pero puede brindar los caminos para que la sociedad alce la voz y es garantizando el acceso y el uso de estas herramientas. Bueno, y muchas gracias también a todos ustedes por brindarnos este espacio, este tiempo, y nos vemos en un próximo video.